Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Hoy vamos a hablar sobre el hidrógeno verde, ya saben, esa tecnología que podría ser decisiva para construir una economía con emisiones cero netas en 2050. Para hablar de qué es el hidrógeno verde, cómo funciona y sobre todo qué oportunidades de inversión podría haber con esta tecnología, tenemos hoy con nosotros a Julia Salazar. Hola Julia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, María. Julia Salazar, eres Sales Director en Amundi Iberia, ¿no es así? Eso es. Pues si te parece, Julia, quería preguntarte la primera pregunta, ¿por qué es tan relevante el hidrógeno verde? Bueno, es cierto que estamos escuchando constantemente noticias del hidrógeno, nuevos proyectos, nuevos planes, y desde Amundi realmente creemos que, como decías antes, va a jugar un papel muy relevante en todo lo que tiene que ver con la descarbonización y en contribuir a ese objetivo de emisiones netas cero para el año 2050. De hecho, para ese año, para 2050, creemos que dentro del mix energético el hidrógeno va a contar o va a representar un 17%, con lo cual es muy importante. Y, y vemos cómo cada vez más gobiernos, más instituciones están comprometiéndose, están apoyando la economía del hidrógeno. Por ejemplo, la Unión Europea ya ha anunciado distintas ayudas, tiene un objetivo marcado de producción de 10 millones de toneladas de hidrógeno al año. También tenemos la Comisión Europea, donde están creando una serie de incentivos y de vehículos de financiación que se pretenden que sea a futuro como una especie de banco del hidrógeno. Por supuesto, Estados Unidos también lo está apoyando, como hemos visto con la ley de reducción de la inflación. China también lo está teniendo en cuenta como uno de los 6 industrias del futuro. Y bueno, si querer extenderme más, simplemente por ver un poco la evolución o la atracción que está acogiendo. En el año 2017 solo Japón tenía una estrategia nacional de hidrógeno, mientras que en 2022 ya hay 34 países que tienen una estrategia nacional de hidrógeno y para 2023 ya se han anunciado o se están poniendo en marcha 1.000 proyectos relacionados con el hidrógeno. Y para que la gente lo entienda, ¿podrías contarnos brevemente cómo funciona esta tecnología como alternativa energética? Claro, a ver, lo primero de todo sería quizá decir que el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, se trata de un vector energético que sería como una sustancia que puede almacenar energía para luego liberarla posteriormente, con lo cual necesita energía para luego poder liberarla, como si fuera como una presa de agua, con lo cual se podría asimilar como una unidad de almacenaje. Entonces, el hidrógeno en sí es una sustancia, una de las sustancias de los elementos químicos más comunes dentro del universo. Lo que pasa es que no se encuentra de manera pura, en estado puro. Normalmente la encontramos junto con otros átomos formando moléculas, generalmente en el agua, por ejemplo, el gas natural, otros hidrocarburos, con lo cual hay que hacer una serie de reacciones químicas para poder obtenerlo. Tiene más potencia, 3 veces más potencia que el petróleo para la misma masa y luego tiene como ventajas que se puede almacenar y se puede distribuir de una manera relativamente sencilla. Pero hay diferentes tipos, tengo entendido, ¿no? Hidrógeno verde, hidrógeno negro, hidrógeno azul. ¿Puedes explicarnos en qué se diferencian? Claro. A ver, como decía antes, para obtener el hidrógeno necesitas una reacción química y hace falta energía para llevar a cabo esa reacción química. Entonces, los colores lo que indicarían sería el tipo de energía que se ha necesitado y cuánto de limpia es. A día de hoy, el hidrógeno gris sería el más común. El 95% del hidrógeno que se produce es el gris, unos 70 millones de toneladas al año. Y realmente es el más contaminante porque se utilizan hidrocarburos para su generación. Y quizá el siguiente paso entre los más comunes sería el hidrógeno azul, que ya, a pesar de que utiliza también hidrocarburos a partir del gas natural para su proceso, se efectúa una captura del carbono, con lo cual no está libre de emisiones, pero sí que tiene emisiones más bajas. Y se trata o se intenta que este hidrógeno azul sea un poco la evolución hacia el hidrógeno verde, que ya sí, a través de la electrólisis del agua, es un hidrógeno que no es contaminante, no libera CO2. Entonces, en realidad
a día de hoy es un poco más caro el hidrógeno verde, pero ya estamos viendo con el tiempo cómo, pues gracias a la caída de los precios de la energía renovable está abaratándose, y luego, como decía, pues tiene esas ventajas de poder almacenarse y liberarse posteriormente, con lo cual pues también se puede utilizar para almacenar energías renovables que a lo mejor no están permanentemente disponibles, las intermitentes, como puede ser la solar o la eólica. Precisamente por eso te iba a preguntar, respecto a otras tecnologías que existen, ¿qué usos tiene o qué ventajas tiene o qué aportan? Pues a día de hoy se está tratando de que el hidrógeno verde sea un poco el sustituto o se utilice, mejor dicho, en mercados que no pueden electrificarse. Uh-huh. Y los primeros están siendo pues, en la producción del amoníaco y luego en distintos tipos de refinación. Pero en paralelo se están utilizando ya en muchos otros usos o se está desarrollando otros usos, como puede ser uso doméstico para electricidad o para calentar las casas. Simplemente se está utilizando en industrias como la siderúrgica o la química y por supuesto todo tema de transportes pesados, como puede ser ferrocarril, barco o incluso la aviación. Uh-huh. Vosotros tenéis un fondo de esta temática, ¿no? En vuestro catálogo. ¿Qué tipo de inversiones, qué tipo de compañías estáis priorizando en ese fondo? ¿Veis oportunidades o veis atractivas o tenéis ahí en cartera? Pues sí, efectivamente, a través de CPR Asset Management, que es nuestra gestora experta en temáticos, sí. Uh-huh. Hemos lanzado una estrategia hace 1 año y medio más o menos que invierte o trata de capturar todas las oportunidades que hay alrededor de la economía del hidrógeno. Entonces, para ello, pues bueno, invierte en todo el espectro, todo el ecosistema del hidrógeno a través de 4 pilares, por así decirlo. La primera que sería, o el primer pilar que sería todo lo que tiene que ver con generación de energía verde para poder precisamente producir ese hidrógeno. Luego una segunda pata que lo que inviertes en compañías que están relacionadas con componentes, tecnología para desarrollar toda la producción del hidrógeno. La tercera pata que estaría más relacionada con todo lo que es distribución, infraestructuras, almacenamiento del hidrógeno. Y luego, por último, serían todas las compañías usuarias del hidrógeno. Y a lo mejor podrías invertir en una compañía que fabrica acero simplemente utilizando hidrógeno. Uh-huh. Entonces, este sería un poco como todo el espectro del fondo, que es un fondo de renta variable global. Uh-huh. Y también quería preguntaros por el potencial de rentabilidad de la temática. Actualmente el fondo está en positivo, si bien está un poco retrasado respecto a otras temáticas, otras categorías. No sé por qué es así, si nos lo puedes explicar, y también cuál es vuestro, no sé si tenéis un horizonte de rentabilidad o tenéis unas expectativas que podáis compartir. Claro, a ver, el fondo desde que se lanzó no tiene mucha historia, tiene un año y medio de historia. Desde que se lanzó ha tenido muy buen comportamiento. Quizá en 2022 se comportó mejor que el mercado de renta variable global, y en 2023 se ha quedado por detrás del mercado de renta variable global, simplemente por la falta de exposición al sector tecnológico, que es, de manera natural no es donde el fondo invierte. El fondo tiene un sesgo más fuerte hacia el sector industrial. Perdón. Y es cierto que es un fondo de renta variable y además, con lo cual ya tiene que tener un horizonte temporal un poco más largo, pero además creemos que hay que darle un poco de tiempo a que se asiente la temática. Uh-huh. De esta manera, realmente las temáticas o mejor dicho, las macrotendencias que vemos detrás que soportan el fondo, como puede ser la relocalización de todos los procesos productivos, independencia energética, transición energética, siguen estando ahí apoyando la temática, y además están generando un cambio hacia una economía, desde una economía más centrada en el consumo hacia una economía más basada en el CAPEX, con lo cual, si efectivamente todo esto se va a producir, sería muy beneficioso para el fondo, siendo un fondo más enfocado al sector industrial. Muy bien, Julia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido todo lo que sabes sobre el hidrógeno verde con nosotros. Gracias a ti, María. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.